El récord mundial de salto de longitud está en 8,95 metros. ¿Cuál debe ser la velocidad mínima de un saltador cuya trayectoria forma un ángulo de 45 grados respecto al suelo para sobrepasar dicha distancia? Bien, el problema trata sobre un movimiento parabólico. Aquí puedes ver una sucesión de fotografías de una chica efectuando un salto de longitud. Como puedes ver, la trayectoria, vamos a ver si lo pongo en rojo, si ponemos el punto inicial, este que te estoy marcando, la trayectoria es una trayectoria parabólica. Toda trayectoria parabólica en física la vamos a descomponer en dos partes. Una parte que consideraremos en el eje X un movimiento rectilíneo y uniforme, y otra parte en el eje vertical para calcular la altura en cada momento, donde ahora sí que tenemos aceleración, que es la aceleración de la gravedad, y por lo tanto el movimiento será rectilíneo pero acelerado. Bien, antes de nada debemos situar el origen de referencia, que es el punto desde el cual estamos mirando. El origen de referencia va a ser el punto en el cual la chica pone el pie para efectuar el salto, al principio. Bien, una vez determinado el punto de referencia, la velocidad de lanzamiento, que es concretamente la velocidad que nos pide el problema, dado que este movimiento complicado, entre comillas, lo estamos descomponiendo en dos movimientos un poco más sencillos, pues esta velocidad también la tenemos que descomponer. Con lo cual vamos a poner una velocidad inicial en el eje X, v sub 0x, y una velocidad inicial hacia arriba en el eje vertical, v 0y. Vale, según nos dice el problema, el ángulo, aquí arriba nos lo dice, respecto al suelo es de 45 grados. Luego este ángulo alfa, que voy a marcar aquí, es de 45 grados. Bien, ¿qué más? Esta velocidad inicial en el eje X será la que mantendrá durante todo el salto, porque hemos dicho que en el eje X la velocidad es constante y por lo tanto vamos a llamarla directamente v sub x. Ecuaciones del movimiento. La ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, ya la sabes, la vamos a poner otra vez para el eje X. Movimiento horizontal, x igual a la posición inicial x sub 0 más la velocidad en el eje X por el tiempo. ¿Qué sabemos de aquí? Pues que estamos situados justo en el momento en el cual la saltadora pone el pie e inicia el salto. La x sub 0, en la posición de la saltadora respecto a nosotros que estamos mirando al inicio, es 0. Estamos con ella justo al principio. Por lo tanto, la ecuación nos queda x igual a v sub x y por t. Bien, cojamos la ecuación del movimiento acelerado vertical. Pongamos ahora para la altura en función del tiempo una y. Y igual a la posición o altura inicial de la saltadora respecto a nosotros, y sub 0, más la velocidad inicial v sub 0i de la saltadora por el tiempo, menos un medio de la aceleración de la gravedad g por el tiempo al cuadrado. Estamos situados en el suelo y por lo tanto la aceleración la vamos a considerar en todo momento negativa. Bien, ¿qué sabemos de aquí? Pues sabemos que si estamos situados en el suelo, al principio el pie de la saltadora está junto a nosotros y por lo tanto su altura inicial es 0. ¿Qué más? Pues debemos, ya lo estarás pensando, voy a hacerlo ahora mismo, en las dos ecuaciones obtener las componentes de la velocidad. Vamos a ello. Componentes de la velocidad inicial. Vale, velocidad inicial, recuerda que tenemos v sub 0 de esta manera, hemos descompuesto v sub 0 x hacia la derecha, v sub 0 y vertical y hacia arriba, y tenemos aquí marcado el ángulo alfa. Bien, si hacemos el coseno de ese ángulo alfa, el coseno es el cateto contiguo a ese ángulo, que es v0x. Lo dividimos entre la hipotenusa,
Esto es v sub 0. Por lo tanto, v0x o directamente v sub x será la velocidad inicial total por el coseno del ángulo, que lo sabemos que es de 45 grados. Bien, ¿qué más nos queda? Nos queda hacer el seno de ese ángulo alfa. Si hacemos el seno, nos queda la hipotenusa, el cateto opuesto. El opuesto es este. Aquí, el contrario al ángulo alfa es v sub 0i. ¿Vale? Por tanto, el cateto opuesto, v sub 0i, lo dividimos entre la hipotenusa, que es v sub 0, despejamos v sub 0i y tenemos el producto de la velocidad inicial total por el seno de alfa. Ya tenemos las dos componentes. ¿Qué hacemos con estas dos componentes? Pues las ponemos aquí abajo en las ecuaciones de la posición. Sustituimos, voy a ello, x igual. V sub x, hemos quedado que es v sub 0 por el coseno de alfa, que vale 45, y por t. La i será v sub 0i, v sub 0, seno de alfa por t, menos un medio de 9,8, que es la gravedad, vamos a poner directamente 4,9 por t al cuadrado. Bien, estas son las dos ecuaciones de la posición. Con esto jugamos y nos sirven para todo el recorrido, para toda la trayectoria parabólica de la saltadora. Tenemos un punto final y por lo tanto vamos a coger dicho punto final. El punto final es el punto en el cual la saltadora vuelve a tocar el suelo. Punto final. En el punto final, ¿qué ocurre? Pues que, ¿cuál es el récord que queremos batir? El récord en el eje X, el récord horizontal, X vale, lo dice el enunciado, 8,95 metros. Y cuando llegue al punto final, ¿a qué altura Y está la saltadora? Pues vuelve a estar en el suelo y por lo tanto Y vale 0.